¿Ok? Y como para que no sea yo solamente la que hable, ustedes van a ir fluyendo según lo que le vayamos leyendo. Es un capítulo bastante importante en la lucha constante como creyentes. Es un capítulo que nos va a ayudar a afirmar la fe, a que podamos perseverar constantemente aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por eso que digo que entre todos los capítulos de la Biblia son importantes, pero este fue el que más me llamó la atención y lo saqué para hoy. Vamos a hablar en el capítulo 4. En el capítulo 4, pero no vean la Biblia, ¿qué habla el capítulo 4? No vean la Biblia, ¿qué habla el capítulo 4? No, cuando Jesús fue tentado. ¿Quién lo dijo primero? Dice soplaron todo. Pregúntale. Ya había visto la Biblia. Pregúntale porque ella fue la que lo dijo. Ok, ajá, exacto. Pero habla de 2 episodios en Jesús, o sea, ¿qué más habla el capítulo 4? Los primeros discípulos. Okay. Prácticamente el capítulo 4 está dividido en 2 partes, las tentaciones y el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, ¿amén? Pero sí nos vamos a enfocar en el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a hablar de las tentaciones. Amén. Vamos a leerlo. Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿El Espíritu Santo? Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches no tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, Señor, yo te alabo, te glorifico, exalto tu gran poder. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra, Espíritu Rey de la Gloria. Señor, gracias, Señor, bendito Rey de la Gloria, porque en este día quieres, Señor, bendito Rey de la Gloria, enseñarnos, bendito Padre, Señor, sobre esta porción de la palabra donde, Padre Rey de la Gloria, nuestro Salvador, fue, Señor, tentado, Señor, aún en sus momentos más débiles, Rey de la Gloria, y aún así soportó, Señor. Queremos abrir nuestros oídos y nuestro corazón para entender y aprender, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros podamos tomar de esta palabra. ¿Cómo quieres que andemos, Espíritu Santo de Dios, ante las tentaciones, Espíritu Santo de Dios? Bendito Rey, Señor. Sea usted dirigiendo, Señor, este momento, bendito Rey de la Gloria, de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, y todos dicen Amén. Amén. Le menciono que así como aquí en Mateo, también Marcos y Lucas hablan de este episodio, ¿verdad? Y de donde dice que una vez que Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto. Pero nos vamos a enfocar, eso lo podrán leer cuando tengan oportunidad, que lean Lucas, ya cuando tuvimos el libro de Lucas y Marcos, ¿verdad? Que hablan del mismo tema y podrán, ya tendrán conocimiento de esto y no se van a sentir tan como que dice, tan desconocido el tema. Entonces vemos que Mateo dice que Jesús fue llevado, por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Para ser tentado. Amén. Como se escucha, ¿verdad? Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pareciera que Jesús fue llevado con la intención de que fuera tentado. A propósito. ¿Verdad? Como para que dijo Dios, Jesús, yo voy allá para tentar al diablo. O sea, como que, ¿quién de ustedes ayuna para tentar al enemigo? Nadie, ¿ah? Ninguno queremos ayunar para que después vengan luchas y compromisos a nuestra vida, ¿verdad? Pero fíjense que Jesús dice que estaba en un lugar desolado, desierto, y Satanás lo fue a tentar. O sea,
Él no dijo, voy a ir a tentar al diablo. Jesús fue con la única intención. ¿Para qué ustedes ayunan? Ustedes en lo particular, ¿para qué ayunan? ¿Ah? Un propósito. Ok, Jesús fue al desierto para tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Porque se supone que se había bautizado y fue al desierto, fue a ayunar para tener un encuentro con Dios, para que Dios pudiera revelarle quizás todo lo que tenía que hacer durante su ministerio, porque dice que después que se bautizó, inició su ministerio, ¿verdad? Entonces, era el momento como quien dice que él podía agarrar para estar solo con Dios, que donde no lo persiguieran, donde no tuvieran los discípulos, los apóstoles, sino que tenía ese espacio, así como nosotros debemos hacer cuando vamos a ayunar, ¿verdad? A la diferencia que Jesús estuvo en un lugar desierto, un lugar que no tenía nada. Yo me imagino, ustedes saben que es un lugar desierto, ¿verdad? ¿Qué se imagina cuando hablamos de un lugar desierto? Donde hay mucha arena, donde el sol pega fuertemente. No hay vegetación, no hay agua, está completamente solo, ¿verdad? Dice que estaba en un lugar desolado, aislado, pasando ahí un tiempo de debilidad, se debilitaba, pero él tenía un propósito para estar allí, ¿verdad? Pero Satanás quiso en ese momento de debilidad tentar. Así como vienen nuestras tentaciones a nuestra vida cuando estamos ayunando. ¿Cuántos nos han tentado cuando están ayunando? ¿Cuáles son las tentaciones que le atacan cuando están ayunando? El enojo, a veces cuando me hablamos por ahí. La ansiedad. Exacto. Pero por ejemplo, cuando estamos solitos, ¿qué puede ser lo que nos tiende a nosotros en el momento que estamos solos? Eso sí, la diferencia de que Jesús estaba en un lugar desierto, sin comodidad, quizás se cansó, le dio sueño, quizás. Pero nosotros, ¿qué buscamos cuando tenemos que ayunar solitos? Nos metemos en nuestro cuarto, con aire acondicionado, ventilador, y si me da sueño, digo que me voy a descansar para reforzar, para agarrar fuerza. ¿Sí o no? Sí. Es así, ¿eh? Pero o sea, no podemos comparar con el ayuno que hizo Jesús, ¿verdad? Porque él realmente hizo 40 días de ayuno. Estaba débil. Nosotros yo por ejemplo, usted que conoce, yo con 2 días ya yo estoy como que dice que no valgo para nada. Y hay gente que sí, ayuna 7 días, gente que ayuna 21 días. No sé si hay alguno que haya ayunado 40 días. Hay gente que no ayuna. Y hay gente que no ayuda, ¿verdad? Porque no pueden, porque dicen, según ellos no pueden. Entonces, una de las tentaciones que nosotros debemos tratar de evitar cuando estamos solo ayunando, obviamente, y que si van a haber tentaciones, porque si a Jesús le tentan, pues, es el teléfono encendido. Que vengan y te pasen un mensaje, o sea, automáticamente, oye, me hubiese gustado muchísimo que los niños hubiesen estado aquí para que escucharan este tipo de palabras, porque normalmente nos entretenemos mucho con el teléfono. Y una vez que tú agarras el teléfono, si estás ayunando, yo recuerdo que nuestra pastora María, cuando hacemos el rápido, nos prohibía, más que todo el equipo de danza, tener un teléfono en la mano, porque es un distractor, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que por ese distractor empieza el ataque, empieza la ansiedad, empieza el hambre, empieza la molestia, ¿ves? O cuando empezamos a hablar cosas que no tienen que ver con el ayuno, no desenfoca, y el que quiere estar metido en el propósito, pues se cae la tentación y se molesta. Aunque no quiera, se molesta, ¿verdad? Correcto. Eso iba a comenzar su ministerio. Luego de ser bautizado, fue ungido. A través del bautismo fue ungido. Eso es lo que pasa con algunas personas cuando se bautizan. Que una vez que se bautiza, pueden venir muchas responsabilidades. Pero eso no quiere decir que el hecho de que no esté bautizado no pueda ejercer una responsabilidad. Lo que pasa es que a través después del bautizo, es donde el Señor puede llegar el llamado, hay más claridad, hay más entendimiento del ministerio para el que el Señor te ha puesto, y hay como mayor compromiso, ¿entiendes? Porque sientes de alguna manera el que quiere tener compromiso, porque hay gente que se bautiza y no le importa, me bauticé y ya. De hecho, nosotros como ya bautizados tenemos que constantemente estudiar la palabra. No nos podemos quedar con el aprendizaje del discipulado de ¿cuántas clases? 12 clases. Porque las cosas se nos olvidan. Si nosotros no practicamos, no leemos, venga un predicador a este lugar y se pare a hablar. Entonces, ¿cuántos bautizados aquí? Bueno, dígame usted tal cosa, y usted no sepa. Señores, el día que usted deja de estudiar la Biblia, es como el día que el estudiante deja de estudiar, deja de crecer completamente. Usted, si no lee la Biblia, no va a crecer, no se va a desarrollar, el Señor no le va a revelar. Entonces, es necesario que nosotros constantemente
Y a través de la lectura, el estudio, el permanecer en Dios, es que Dios nos va a revelar qué es lo que, para qué fuimos llamados. Amén. Amén. Entonces decíamos que Jesús no fue para el desierto para que para que el enemigo lo tentara, ¿no? Él fue a tener un encuentro directo con Dios. Amén. Así lo expresa en el versículo 12, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que tuvo hambre. Así lo expresa el versículo 2, ¿verdad? Después de haber ayunado esos días, tuvo hambre. Amén. ¿Por qué? Porque él era Dios y también era hombre. Él tenía, dice, hermana, pase adelante. Ok, está bien. Porque él tenía naturaleza humana. Así como era Dios, también era humano. Padecía de necesidades humanas. Él tenía hambre, le daba sueño. Quizás durante el momento que estuvo en el desierto pudo haber sido que haya le haya dado agotamiento, le haya dado cansancio y haya decidido recostar su cuerpo. No sabemos. Pero como él era Dios y sabemos que de repente Dios le daba la fortaleza, ¿verdad? Porque entonces fueron 40 días. Es lógico el que tuviera hambre, ¿verdad? En un comentario que pude notar y que escuché en un predicador dice así, y lo menciono porque me parece que es válido, ¿no? Dice que Cristo no estuvo, que en la situación en la que estuvo Cristo no se compara con la que en la que estuvo Adán en el momento que fue tentado. Los dos fueron tentados. Imagínense la condición de Jesús, imagínense la condición de Adán en el momento que fueron tentados ambos. O sea, dice que Adán estaba en su mejor momento, estaba recién creado, lo más bello y más hermoso que había causado. No tenía hambre, no tenía por qué tener hambre, ¿verdad que no? ¿Verdad? Sin embargo, Jesús estaba en una actitud de verdad debilitada, porque estaba en una naturaleza humana que era lo que lo debilitaba. Dice el comentario que leí, cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, estaba sin mancha de pecado. Estaba en toda la fortaleza de su perfección delante de Dios. Todos sus órganos y facultades estaban en total y buen estado. Amén. Sin embargo, dice que Cristo estaba en el desierto cuando fue tentado y estaba en un lugar donde no tenía ningún tipo de comodidad. Dice que Cristo venció en el lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda al propósito, a lo que Jehová le había dado. Y en este momento la humanidad queda totalmente separada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado de Adán. ¿Ya? Me imagino que van conmigo porque ustedes leyeron el capítulo 4, ¿verdad que sí? Si estoy equivocado, usted cualquier cosa, levanta la mano y puede participar. Dice que Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. ¿Para qué quería Jesús ayudarnos a nosotros? A salir de ese hoyo donde Adán por el pecado nos había hecho. Y para que nosotros pudiéramos tener esa conexión, para renovar el pacto que realmente Dios quería, o sea, el propósito que Dios quería para tener con el hombre. Amén. Con las debilidades del hombre caído sobre sí, Jesús llevó todas las tentaciones humana, tenía que soportar cada tentación que Satanás le hacía desde todo punto de vista. Toda la tentación que hoy día nosotros somos, a lo que nosotros somos expuestos, pues todas esas tentaciones pues sí las llevó. Ahí quizás nombran 3 tentaciones, pero quizás fueron muchas más las que el enemigo pudo haberle propuesto allí, pero ahí nombran 3, pero no está más en esa de cuando dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en paz, ¿verdad? Lo estaba tentando, ¿verdad? Vamos a leer un momentico Romanos 5:19. Amén. ¿Qué dice? Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso es que Jesús aguanta toda esta tentación, todo este sufrimiento en el desierto que le hizo Satanás, por nosotros, por amor a nosotros. Y aquí hay otro comentario que dice que el que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades, dice aquí que más honda del
del infortunio humano, a fin de poder estar calificado ante los ojos de Dios, para que pudiera decirle a Dios: Señor, yo puedo, Padre, yo puedo. Mira todo lo que soporto por tu creación. Yo puedo lograr de que que el ser humano que estuvo caído pueda ser levantado. Por mi sufrimiento yo puedo, no importa, yo soporto. Y esto Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Amén. Leamos Hebreos 4:15. Amén. Ajá. Díganlo pues. Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, no especifica una y otra cosa. Aquí habla en este momento estamos hablando de que lo tentó por la parte del alimento, ¿no? Pero dice que fue tentado en todo, o sea, todas las debilidades que nosotros hoy día soportamos, que nosotros todo en la actualidad tenemos, por todas esas debilidades, Él fue tentado y Él soportó. Porque de hecho creo que en la Biblia no se cita de nadie que haya sido tentado tan fuertemente a tal extremo como Satanás tentó a Jesús. Si hay alguno, ustedes me lo pueden decir. Que haya sido llevado hasta lo más vil por la tentación de Satanás. Ninguno, porque ni siquiera Job. Porque es que dice la palabra que aquí dice que Satanás, el único que Satanás logró enfrentar y le dijo: si eres el Hijo de Dios, fue Jesús. O sea, el único. No hay otra persona que haya recibido una tentación tan fuerte como la que recibió Jesús. Amén. Amén. O sea, el enemigo, el que Satanás se atrevió a hablar con él, tentarlo directamente. O sea, él intentaba hacer que Jesús dudara de la soberanía. Cuando le decía: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y comen. No tienes hambre, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús soportó. Y que quería hacerlo dudar de lo que él era, pues ya él sabía que era hijo de Dios, y así a veces nos pasa en la iglesia, que yo tengo, o yo sé que sé hacer algo, Dios me escogió para algo, y nos cuestionan y me achicopalo, ya no quiero hacerlo porque me equivoqué una vez. Pero a veces el enemigo nos quiere meter en la mente: tú no sirves para eso. ¿Estás seguro que tú eres cristiano? ¿Estás seguro que tú vas a hacer eso? ¿Sí me entiendes? Así le decía, quiso poner que Jesús dudara, pero obviamente él no iba a dudar. Esta expresión: si eres el Hijo de Dios, él estaba intentando que Jesucristo dudara de su soberanía, de su propia naturaleza divina. Amén. Amén. Pero lo que quería demostrar Satanás en sí era que era imposible resistir a la tentación. ¿Qué quería demostrar Satanás a través de la tentación que hizo a Jesús? Que si él decía que si Jesús caía, la humanidad iba a caer. Entonces decía: o sea, es imposible obedecer a Dios, así como nos dice. El enemigo te dice: no obedezcas a Dios. Es mentira que tú, si no vas a la iglesia, te va a pasar eso. O sea, todas esas cosas. Y así estaba haciendo él con Jesús, tratando de intimidarlo para que él cayera. Quería demostrar que era imposible, quería demostrar al mundo que era imposible obedecer a Dios, que era imposible seguir sus mandamientos. Nosotros hoy día podemos creer y estamos claros de que sí es posible seguir al Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que entonces nosotros hoy tenemos que tratar de hacer cumplir y hacerle ver a las personas cuando predicamos que realmente sí podemos vencer. Que aunque tengan dificultades, decirles: Jesús aguantó las tentaciones y nosotros las podemos aguantar. Amén. Amén. Pastora, ¿puedo decir algo? Amén. Pastora, me gusta mucho el reflejo de este capítulo 4, cuando Jesús le habla a Satanás también por la palabra, porque las veces que Satanás le dijo, bueno, le habló por la palabra, Jesús también, todo lo que le decía también era por la palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra. Y me gusta el capítulo 10, cuando Jesús le dijo, Capítulo 10, del versículo. el 4:10.
Versículo 10. Ujú. Estamos en el 4. Estamos El en- 10. ¿Ah? Estamos en el 4.2. ¿Sí? Ah, no, pero perdóname que me haya adelantado, pastor. Dale, dale. Entonces dice que Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás. O sea, quiere decir de que el Dios de Satanás, ¿quién es? Nuestro Dios. O sea, que está por encima de él. ¿Ve? Entonces, no solamente porque la gente dice, no, pero ¿quién es el Dios de Satanás? Jehová. Es tremendo, ¿verdad? O sea, que él lo hizo, él lo creó, y él no, Satanás no puede estar por encima de Dios es su Dios hacedor. es el Dios de Satanás. Eso está claro. Exactamente. Dios No es sé el si Dios lo de ven ahí Satanás. reflejado. Sí, sí. Amén. De hecho, en toda la palabra, todo el capítulo, esa porción del 1 al 11 habla, el que le refuta con escrito está. Cuando nosotros conocemos la palabra, no hay nadie que nos pueda engañar. En la palabra te explica porque recuerda que el diablo se conoce la Biblia. Ah, pero es que el diablo se conoce toda la Biblia. No era el primero, el más bello y hermoso del cielo cuando Dios lo creó. Y conoce toda la palabra. Amén. Cuando Satanás se le revela a Dios, cuando Satanás se le revela a Dios queriendo ser como Dios, y desobedeció, es expulsado de la tierra. Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad que sí? Que decimos que de dónde se inició el pecado. En el cielo. En el cielo. Porque en el cielo comienza la maldad cuando Satanás se enaltece y quiere ser como Dios. Y ahí empieza la maldad. Eso hay que tenerlo muy claro. Quizás nos han enseñado durante toda nuestra cultura de que nacimos en el Edén. No. Fue desde el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios y por eso fue expulsado. ¿Y cuál es la misión de Satanás aquí en la tierra? Engañar al hombre. Por eso es que dice, pero ¿por qué tanta maldad? Porque Satanás está en la tierra. Porque Satanás fue expulsado por rebelde, se fue expulsado a la tierra. Entonces, es una manera como nosotros podemos hacer ver al mundo. Ah, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tantas cosas? Porque nosotros como seres humanos, o ellos, porque ya nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero, ellos, los que no conocen a Cristo, se han empeñado en abrirle puertas a Satanás para que haya violencia, para que haya pelea, para que haya violaciones, porque es que Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de los que no quieren reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y por ellos, es que hay tantas puertas abiertas y Satanás ha hecho estragos aquí en el mundo. Y eso lo tenemos claro nosotros. Y necesitamos hacer que el mundo conozca la verdad para que puedan entender la razón de por qué hay tanto desastre y tanta maldad. Amén. Amén. Dice, Adán no quiso obedecer a Dios. Adán él desconfió de Dios. Aunque fue tentado por Satanás, él puso en duda la palabra que Dios le había dado, el mandato que Dios le había dado. Primero la serpiente engañó a Eva y ella incitó a su esposo para que también comiera del fruto, ¿verdad? Y entonces ambos llegaron a la conclusión, no, Dios es un mentiroso. O sea, blasfemaron quizás hasta de Dios, diciendo Dios es un mentiroso. Porque se les metió en la cabeza, no, si como esta fruta voy a ser como Dios. ¿Verdad? Eso fue lo que le hizo ver Satanás a través de la serpiente. Lo podemos leer en Génesis 3, quien lo pueda buscar, por favor. ¿Sí lo tienen? Génesis 3, pero exactamente el versículo, o sea, me perdonan, no lo tengo, donde Dios le dice a ellos que no deben comer del fruto. Ajá, ¿qué dicen? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, digo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para que no muras. Ciertamente, y más adelante no lo dice, ciertamente morirás, algo así, o tenemos otra versión. Bueno, ciertamente lo que le dio a entender es También si le comen exactamente morirá. Fue tajante, le dijo morirá. Si haces esto, morirá. Si me desobedeces, morirá. ¿Verdad? Cuando Dios le dijo esto. Y miren todos los resultados, todo lo que ha acarreado, toda la desobediencia de ellos. Lo que es la malicia del enemigo, ¿no? Porque quizás en ese momento Adán, no, mira, decíamos que Adán estaba en su mejor momento, ¿verdad? Tenía toda la fruta para comer, no tenía hambre, tenía todo, o sea, ¿por qué? Ah, voy a comer porque tengo hambre, no, porque así nos pasa a nosotros, no tenemos hambre, pero, ay, me quiero comer esto y me lo como. Pues así fue Adán, pues sí, simplemente comían y probaron porque ellos, en la mente se les metió que ellos tenían que ser como Dios, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, ¿no?
El Señor Jesucristo estaba en su momento más débil. Que sí tenía hambre, sí lo tenía. Pero tenía el poder para convertir las piedras en pan, sí la tenía. ¿Verdad? Pero él no lo hizo porque no era así como lo tenía. Él tenía que demostrar que sí podemos resistir las tentaciones. El tentador viene y le dice, ¿tú estás seguro que eres Dios? ¿No será que tú eres el engañador? ¿No serás tú el que te rebelaste contra la soberanía divina de Dios? Le decía el tentador a Jesús, ¿no? Eso a uno, o sea, piensan mal unas y otras cosas. ¿Me entiendes? Él estaba incitando a Jesús para que pudiera caer en su trampa. Para que dudara. Entonces él decía, si eres Dios, si eres el hijo de Dios, demuéstralo. Y le seguía insistiendo, conviértelo, come, demuestra que eres Dios para ver si tú conviertes estas piedras en pan. Yo voy a creer que tú eres Dios. Jesús lo podía hacer, claro que lo podía hacer. Pero Jesús tenía que demostrarle al mundo, o sea, y todo esto le aconteció a Jesús porque Dios lo permitió, para demostrar, para ver, para probar. Él sabía que Jesús iba a resistir, porque sabía de qué estaba hecho Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no lo hizo. Él estaba esperando, y fíjense que él tenía que demostrarle al mundo entero, Jesús tenía que demostrarle al mundo entero que sí se podía resistir. Porque de hecho los ángeles estaban alrededor de él, tanto los buenos como los rebeldes, ¿verdad? Pendientes. Así como Jesús, como los ángeles están alrededor de nosotros. Porque ustedes creen que los ángeles están con nosotros, ¿eh? Amén. Sí, así lo dice la palabra. Creo que ahí hay una porción de la palabra que lo dice. En este momento no lo tengo a la mano, pero sí, sabemos que Jesús quería demostrar a todo, al mundo, o sea, hasta hoy, que realmente podemos vencer al enemigo. Las tentaciones las podemos vencer. Amén. Amén. Él tenía que demostrarle que todo era posible y decirle no al pecado. Aún con su naturaleza debilitada, su naturaleza toda degradada, como estaba en ese momento. Y aún nosotros, si cuando no conocemos a Cristo, tenemos una naturaleza muy débil porque no estamos en Cristo. Y para que nosotros podamos tomar nuestra posición como Él tuvo que aguantar todas estas cosas. Aún nosotros, estos 2000 años después, hay gente que todavía, sin reconocer a Cristo, anda en esa debilidad. Amén. Pero tenemos por claro que si Cristo venció, nosotros también venceremos. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Leamos Juan 16:33. ¿Lo tienen? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al O sea, mundo. una vez más el Señor nos dice, o sea, confiemos. Porque somos tentados, amados, estamos tentados constantemente, ¿verdad? Pero esta demostración que hizo Jesús al resistir, nada más con en esta parte que dice que tenía hambre y le decía, convierte las piedras en pan. Ya el Señor nos estaba resistiendo y nos estaba demostrando que nosotros también podemos tener dominio propio. Jesús venció el nivel humano siendo Dios. El nivel humano porque nosotros no tenemos el poder para convertir las piedras en pan. Y también sentimos hambre. Y a veces hay personas que venden sus principios por necesidad, venden sus principios por un pedazo de pan. Hay personas que prefieren sacrificar un día de culto porque de repente pues no tienen nada en su casa y dicen, no, yo tengo que salir a trabajar hoy tengo que salir un trabajito mejor. Y eso es como quien dice poner primero las cosas del mundo que las cosas de Dios. Porque Dios va a proveer. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, Dios va a proveer todo. Amén. A veces hay personas que hasta entran en la inmoralidad porque se desesperan por tener necesidad. Jesús pasó la prueba más difícil que puede pasar un ser humano, porque ayunar 40 días no es fácil. Yo no sé quién, si hay personas, creo que he escuchado personas que han ayudado 40 días, pero yo creo que la manera como ayunó, o sea, pero no creo que se le haya parado el Satanás de frente para tentarlo, porque yo creo que una persona ayunando 40 días, se le aparece Satanás de frente, yo creo que se muere en el momento. O sea, no sé, digo yo, mi pensamiento. Vamos al verso 4.
El verso 4 dice, Jesús le respondió por la palabra y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, después que él tentó al Señor por todas las mil y un maneras, él le respondió, me imagino con toda su mansedumbre, su debilidad, le dijo, escrito está. ¿Verdad? Y no solo aquí lo dice, vamos a buscar un momento de Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3. ¿Qué dice? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto se lo hace saber Moisés al pueblo para que se dieran cuenta que Dios le iba a sustentar en todo tiempo y en todo momento. Y le vuelve a decir, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. O sea, ahí había la soberanía de Dios y Moisés se lo hizo saber al pueblo. El Señor influye en nuestras vidas, no solamente en el área de la comida. El Señor quiere que entendamos que nosotros podemos vivir bien siempre y cuando tengamos la dependencia de Él, confiando siempre en el Señor. O sea, que no nos dejemos engañar por las cosas del mundo, sino que simplemente nos mantengamos firmes en las cosas que Él nos ofrece. Esta es la primera tentación. Hasta ahora llevamos una sola tentación, que el Señor vence, y una tentación que vence el apetito y las necesidades humanas. No solamente vence la parte del hambre, del alimento, vence todo apetito humano. Amén. Porque comer es una necesidad, pero muchos han llevado la necesidad al extremo, al punto de satisfacer los gustos y deseos. Hay gente que hasta vende su cuerpo para comprar alimentos. ¿Ves? Vencer esta tentación es la victoria contra todo apetito humano, contra toda inclinación y contra todo gusto humano. Cuando dice que Jesús fue tentado en todo. Habíamos leído Hebreos 4:15, ¿verdad? Que fue tentado en todo. Todo abarca todo. Tiene que ver con todos los gustos que tiene el ser humano, menos por el gusto de las mujeres. Porque no lo nombra, pero Dios no pudo haber sentido gusto por las mujeres ni debilidades ni enamorarse. Porque un padre, para él es una aberración que un padre se enamore de su hijo. Y nosotros somos sus hijos. Es imposible que Dios, Jesús, se haya enamorado de alguien porque es una aberración. Porque como nuestro padre no podía sentir atracción hacia una mujer o hacia un hombre. Amén. Dios es perfecto. Pero cuando dice todo, es para que nosotros, como seres humanos, el apetito, en el caso del apetito de atracción hacia una pareja, hacia una persona, de manera inmoral, podamos controlarla, porque para eso Él venció, para que nosotros pudiéramos vencer también. Gloria a Dios. Él venció gustos, inclinaciones, necesidades físicas. Por ejemplo, si un hombre tiene un pensamiento hacia una mujer, tiene que tener el dominio propio para controlar su deseo, ¿verdad? Porque no puede andar por la vida haciendo con una vida promiscua. O sea, Jesús murió para que ese hombre o esa mujer tenga dominio propio y pueda controlar ese apetito que no está en el momento. Amén. Igual como esos deseos distorsionados que hay actualmente. Esta primera tentación tenía que ver con todos los gustos. Amén. Y el Señor los venció por la palabra en el versículo 4. Ustedes ven cómo lo dice. Nuestra mente debe dominar el cuerpo, no nuestro cuerpo a la mente. Debemos tener control y dominio sobre nuestro paladar. Debemos disciplinarlo. No debemos comer todo lo que nos provoca comer si sabemos que realmente no es beneficioso para nuestro cuerpo. Dice la palabra, si bebes y comes o cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Claro. Eso lo dice 1 Corintios 10:3. Amén. Si quieren lo buscan. Porque todo a nuestro alrededor es espiritual, amado. Desde que nosotros decidimos seguir a Cristo, todo es espiritual. ¿Sí lo tienen? 1 Corintios 10:3. Duro. 10:3 dice, y todos
comieron el mismo alimento espiritual. 10:13. ¿Y qué dice 10:13? No, 31, perdón, pasa que el problema de otro. Esto pasa, hermano, esto pasa. Muy amigo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, serlo todo para la gloria de Dios. Amén. Todo, hasta los alimentos, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Así como Adán cayó y no resistió por falta de dominio propio, Satanás pensó que Jesús también iba a caer también en el mismo juego de él, ¿verdad? Y Cristo demostró por su naturaleza humana, con 4.000 años encima de pecado, aún así él aguantó. Él demostró que sí se puede decir no al pecado, que sí se puede decir no a la tentación. Amén. Sí podemos vencer. Entonces la primera tentación vence ¿qué? ¿Qué vence la primera tentación? Los apetitos humanos, así como, o sea, todo lo que son necesidades humanas, eso lo vence la primera tentación. Vamos al verso 5. Pastora, pero mira, aquí en el 13 dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Porque es que todas las tentaciones son humanas y por eso es que Jesús era Dios y estuvo en el momento que estuvo en el desierto, estuvo en su naturaleza humana porque tenía que resistir como humano, aunque él era Dios y él podía convertir las piedras en pan, pero él tenía que estar en su naturaleza humana para poder resistir lo que nosotros hoy día tenemos que resistir, para que nosotros podamos vencer lo que él venció. Por eso es que en el mundo tenemos aflicciones, pero confían, yo he vencido el mundo. Amén. O sea, entonces tenemos que tener la convicción de que si Dios pudo, nosotros también podemos. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver el versículo 6. El versículo 6. Y dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. Aquí aún el tentador llega y lo traslada. Recuerden que todo es permitido por Dios. Todo te lo permite el Señor. Y ahí todos los ángeles pendientes, ¿no? Porque al final, si ven la lectura, dice que los ángeles al final le servían. O sea, pendientes de todo, así como, repito, como están pendientes los ángeles de cada uno de nosotros, ¿sí? Amén. Amén. Creo que entonces, fíjense, busquen Salmo 34:7, era lo que le decía ahora, que es donde dice que los ángeles, que el ángel va a acá alrededor de lo que le temen. Si no me equivoco, creo que dice así. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. A los que le temen. Si nosotros andamos correctamente delante de Dios y le tememos a Dios, téngalo por seguro que el ángel de Jehová nos va a cuidar, nos va a proteger. Amén. Yo cuando estaba el lunes, cuando fui al banco, estaba un poquito asustada por la cuestión de la cuenta, pero yo decía: Señor, los ángeles tuyos están aquí alrededor de mí. Pero, o sea, porque estaba como que estaba confiando de que, porque yo estaba segura de que yo no había hecho nada malo. Pero cuando tú sabes que haces algo malo, o sea, tú no puedes decirle: Señor, manda a tus ángeles para que les protejan. O sea, no. Satanás conoce la Biblia, ¿amén? Y está desde claro que cita el texto en Salmo 91, 11:2. Pueden ubicar Salmo 91, 11:12. Salmo 91, la promesa escrita. Él le dice: lánzate porque tu padre si es tu padre, él te va a proteger, él no te va a abandonar. ¿Saben cómo se llama eso, hermano? Se llama presunción. ¿Qué es la presunción? Yo busco un concepto por aquí. ¿Qué es la presunción? Aquí lo tengo como quiere decir la falsificación de la fe. ¿Verdad? Aquí dice: gloria a Dios. Se refiere a un pecado que involucra una confianza excesiva en uno mismo o en la misericordia de Dios, sin el debido respeto y temor a Dios. Es actuar con arrogancia, creyendo que se puede hacer lo que uno quiere sin consecuencia, o esperar la salvación sin arrepentimiento ni obediencia. Eso es lo que estaba haciendo Satanás. Está provocando, y así a veces nosotros queremos exigirle a Dios algo que nos prometió, pero no le obedecemos. Señor, pero tú me prometiste tal cosa, tú dijiste que me iba a guardar. Es como que sí, un ejemplo, Gregorio tiene que arreglar el rock, ¿no?
Y él le sale un viaje para Maracaibo, pero él dice, no, bueno, yo voy para Maracaibo, con la bendición de Dios, sabe que tiene que sacar ropa, pero el Señor dice, no puede viajar sin eso. Y él se va, y él le dice, no, Señor, guárdame, yo voy porque voy con Dios. No cometamos ese error, porque si ya Dios te advirtió que debes poner al día tus papeles, no te atrevas a irte, porque Dios va, si de repente te protege un poco, pero no pidas la bendición de Dios cuando Dios no te ha dicho y te ha advertido, porque estás transgrediendo una ley terrenal, ¿me entiendes? Estamos entonces diciendo, Señor, tú me prometiste, Señor, pero si tú me prometiste que tú me ibas a cuidar, que tú me ibas a guardar, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hiciste mal para que pasaran las cosas que pasaron? Amén. Porque las promesas de Dios son condicionales, ¿yo? Dios promete, pero con la condición de que nosotros lo obedezcamos. Yo tengo, por ejemplo, Apocalipsis 3:10, que lo venía comentando ahora con la hermana, que dice, uno de tantos, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del tiempo de prueba que ha de venir sobre el mundo. Y por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, como tú guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. ¿Ves? Son condiciones. Ciertamente Dios te va a guardar, pero si tú lo obedeces, ¿verdad? Nosotros también debemos velar por nuestra vida espiritual, para no transgredir las leyes ni las exigencias del Señor. Cuando se habla de que a tus ángeles mandará y te guardará, es para aquellos peligros que tú no has buscado. Cuando se te presentan situaciones difíciles que tú realmente no estás buscando y se presentó, bueno, Dios te va a guardar. Como en el caso mío, vuelvo y repito, de que fui al banco, yo dije, no, el Señor me va a guardar porque yo no tuve la culpa en lo que hubo en el banco, ¿verdad? Yo no tuve la culpa. Pero si yo hubiese sido partícipe de una estafa, tengo por seguro que Dios obviamente no me va a proteger. Dios va a hacer que yo pague las consecuencias. ¿Amén? Dios protege a quienes, obedeciendo su palabra, intentan hacer las cosas correctas, adecuadas y en orden. Nadie que tenga, que sea razonable, se va a lanzar de un edificio para decir, yo voy a demostrar que soy José Luis, me voy a lanzar de allá arriba para demostrar que Dios está conmigo y Él va a mandar a sus ángeles. No, ¿verdad? Porque no podemos tentar a Dios, por eso que dice, no podemos tentar a Dios. Sabemos que Él tiene poder, sí, pero esas son áreas que nosotros no podemos condicionar a Dios. Dios, tú me vas a proteger, yo me voy a lanzar y tú me vas a proteger. Cuando nosotros nos vinimos aquí al viñedo, obviamente la gente dice, ay, San Vicente, ¿qué tal? Pero nosotros nos vinimos acá en obediencia a Dios. Y por cuando Dios nos mandó, Él nos va a proteger, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos metemos por ahí para un día que esté el gobierno por ahí saliendo, vamos a evangelizar, vamos, porque nosotros vamos con Dios, ¿qué tal? Pero Dios no nos ha mandado, ¿qué va a pasar? Puede pasar algo de Dios, ¿me entiendes? Tenemos que ser muy diligentes. Gloria a Dios. No podemos tentar en nada a Dios para demostrar que Dios está o no con nosotros. Jesús le dijo en el versículo 7. Jesús dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Amén. No pongas a Dios en una posición que Dios no te pidió. No debemos poner a Dios en una posición que no nos pidió. De hecho, la palabra dice que Dios no puede ser tentado. Tampoco nosotros podemos decir de que Dios nos tentó. O sea, nosotros decimos, no, bueno, Dios me tentó a ver si yo podía, Dios no tienta a nadie. Por eso, Dios no tienta a nadie y puede ser tentado, dice la palabra. Dios no nos pide poner nuestra vida para demostrar su poder. Nunca lo va a hacer. Entonces tenemos que ser muy diligentes y ser muy espirituales, ser muy cuidadosos en eso. Es diferente cuando Dios te demanda, como decía, cuando el Señor nos mandó para nosotros para acá, o cuando el Señor nos manda a meternos en un lugar a evangelizar, si Él lo mandó, Él nos va a proteger, así como le hacía la gente en la Biblia, anda que yo te lo voy a entregar en tus manos, cuando la gente le consultaba. Pero si nosotros no vamos en la dirección de Dios, o lógicamente Dios no nos garantiza protegernos. Como en el caso de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Y Abraham no le dijo, vente, vamos a matarte para demostrar que Dios te va a levantar. No, sino que fue un mandato, pero él sabía en su interior que Dios iba a hacer algo. ¿Cómo lo iba a hacer? No sé, pero él tenía un acercamiento con Dios, ¿verdad?